y requieren grandes cantidades de agua. Ya llegamos al otro tema. Por cada onza de oro se requiere en promedio 8,000 litros de agua. Entonces, va a haber la disputa del agua con las comunidades. Agua que sale contaminada. A mí me gustaría que hubiera un compromiso formal de los gobernantes y de los mineros, ¿ya?, a que durante toda su vida tomen agua que sale de las empresas mineras que dicen que sale ahora limpia, ellos y sus familiares, porque les dejan las aguas contaminadas a las comunidades río abajo, y eso es terrible, eso es gravísimo, eso sería un tema, es un tema también que hay que discutir, y las cosas son muy graves. Mire el proyecto Mirador, otro proyecto en la cordillera. Si me permite, Diego. Ecuacorrientes, de origen chino, tiene a su cargo el yacimiento Mirador. Yo quería preguntarle justamente que nos hable de este proyecto y cómo afectaría a la naturaleza y a las comunidades del sector. El proyecto Mirador. Ecuacorriente es canadiense y la empresa china es la Tongguan. Sí. CCRC Tongguan es la empresa de China, ¿ya? Esta, según informaciones de la empresa, tiene 4.6 millones de toneladas de cobre, molibdeno y otros productos. Se van a extraer 60,000 toneladas al día, 60,000 toneladas al día de material. Eso es mucho material, esto es a cielo abierto, ¿ya? Esto representa que de las 60,000 toneladas al día cada año, de las 60,000, el material, el cobre, es apenas de 572 toneladas. Habría como calcular cuántos centenas de toneladas para obtener una tonelada de cobre. De cada 60,000 toneladas de material que se extraen, quedan cobre 572 toneladas, nada más, ¿ya? Esto se va a hacer durante 22 años. 60,000 toneladas al día durante 22 años son 484 millones de toneladas de material. 5 o 6 panecillos, me imagino. Las cifras que usted maneja son escalofriantes, Alberto. Son las cifras de las empresas. Yo no tengo ninguna cifra sacada de otro lado. Yo manejo las cifras de las empresas y estoy haciendo cálculos y números y datos para ver cuál es el impacto de la remediación luego. 484 millones de toneladas a cielo abierto con un impacto tremendamente grave, porque además no solo que se sacan rocas que son contaminantes y que con la mezcla del aire y el agua provocan el drenaje ácido, sino que muchas veces, no en todos los yacimientos, se utilizan productos químicos tremendamente contaminantes, como mercurio y como cianuro. Eso se utiliza para la lixiviación, se utiliza para distintos procedimientos que hace la amalgama y después se rompe la amalgama con el cianuro y todo eso. Esos son productos que generan una enorme contaminación y la cantidad de agua que se demanda por cada tonelada de cobre varía de acuerdo al yacimiento, 30,000 litros, 70,000 litros, en otros casos pueden ser 500,000 litros de agua. ¿Y dónde estamos hablando esto? En la zona de la cordillera del Cóndor, Fruta del Norte y Mirador, en zona donde hay una enorme biodiversidad y en donde cae la lluvia con una fiereza fenomenal. Y con los cambios climáticos estamos viendo que hay épocas en que puede haber mucha sequía, pero hay otras épocas en las que aumentan los caudales de lluvia. ¿Se imagina lo que va a provocar eso en términos de contaminación? ¿A quién va a afectar eso? A la naturaleza. Los derechos de la naturaleza totalmente olvidados. Volvemos al tema del principio. No se respeta la Constitución. La situación de las comunidades, las actividades productivas de la zona y todas las afectaciones sociales que provoca la minería. No es que por locos está reclamando la gente en Cajamarca este rato, una zona eminentemente minera, sino porque saben lo que ha provocado y seguirá provocando la minería. La gente reacciona. Yo me pregunto, vamos a sacar oro. Y el presidente de la República decía, ¿quién se opone a la minería? Se opone al avance, al progreso, a los automóviles. No, señor. No, esa es una forma mañosa. Y presentó un lingote de oro, además, pequeño. Sí, esa es una forma que demuestra mala fe o ignorancia frente a los temas. Porque es una idea peregrina asumir como quien está en contra de la mega minería está en contra de la ciencia, del progreso, del buen... No, lo que estamos es preocupados porque sigamos extrayendo oro para atender, ¿qué? No las demandas industriales. Es otro dato interesantísimo, Diego. De todo el oro que se extrae en el mundo, provocando tremendos agujeros en la madre tierra, provocando tremenda contaminación, llevándose el grueso del negocio las empresas transnacionales y los países ricos, no los países subdesarrollados, que son víctimas de este extractivismo a ultranza. El grueso de ese oro no va para actividades industriales,
se estima que menos del 10%. El resto va a bóvedas, vuelve bajo tierra, pero en bóvedas ya de propiedad privada. Son las reservas de los países y son las reservas de los ricos que ven con angustia que en épocas de crisis no saben dónde guardar su plata. Y como ya sabemos, ricos y oligarcas o pelucones en cualquier parte del planeta tienen su órgano más delicado, que es el bolsillo. Entonces la mejor reserva este rato es guardar en oro. Me parece perverso destruir la naturaleza, afectar la vida de las comunidades, no siquiera para mejorar las actividades productivas industriales, sino para volver a enterrar el oro en las bóvedas. El 90 o más del 90% del oro que se extrae en el mundo va para las reservas. Don Alberto, le escucho con muchísimo interés y estoy seguro que la gente igualmente le escucha con mucho interés. En definitiva, ¿usted conoce los parámetros de los acuerdos entre el Estado ecuatoriano y las empresas Kinross y Ecocorriente? Poco. No diría que no totalmente, pero algunas cosas sí. Mire, las informaciones que he estado usando y que he leído aquí son incluso de la compañía esta Kinross, que ha informado, que ha dado algunos datos, y creo que lo fundamental sería que el gobierno ecuatoriano nos entregue los contratos completos. La ciudadanía tiene derecho a conocer en qué términos se está negociando la entrega de los yacimientos mineros y qué va a provocar eso, cuáles son las consecuencias que va a provocar la megaminería en el país. Yo creo que tenemos el derecho a discutir y a dialogar y ver realmente qué es lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer en nuestro país? Yo creo que lo mínimo que se debería es, en respeto a la Constitución, a los derechos de la naturaleza, es establecer, miren, megaminería no puede haber en zonas donde tengamos fuentes de agua. Fuente de agua no es solo un río o es una laguna, son los páramos. En los páramos no debería haber megaminería. No debería haber megaminería en zonas donde tenemos una altísima biodiversidad. No debería haber megaminería en zonas donde pueda haber reservas patrimoniales, por ejemplo. Vestigios arqueológicos, me imagino, ya cosas por el estilo. Y deberíamos hacer caso de una recomendación que realizó un estudio de las empresas mineras ya hace algunos años, unos 10, 12 años, un estudio gordo, ¿ya? Sí. Que promociona la minería, que es hecho por las empresas mineras, donde ellos tratan de convencernos que la minería puede ser sustentable, lo cual es falaz. No hay minería sustentable, ¿ya? Porque son renovables. Si usted extrae un barril de petróleo, o si usted extrae una tonelada de cobre, o si usted extrae una onza de oro, eso no se va a reproducir en el tiempo. Quizás en tiempos tectónicos, pero no en tiempos humanos. Alberto, entonces, sí. El tema aquí es que tenemos que asumir esta responsabilidad y decir que no conviene este rato la megaminería, al menos en esas zonas. Discutamos. Analicemos. No hay de parte del oficialismo ninguna apertura. Apertura. Pero por favor, no hay ninguna apertura, Diego. Estamos viendo que en lugar de argumentos hay amenazas, en lugar de razones hay insultos, que estamos viendo que lo que se recurre es a la crítica despectiva. No hay sentarse y analizar, pongamos los documentos sobre la mesa, veamos qué es lo que le conviene al país, dialoguemos. Yo personalmente no creo que la megaminería sea la solución para nuestros problemas. Va a ahondar los problemas, va a profundizar la tragedia que tenemos de país atado a los recursos naturales, lo que yo llamo la maldición de la abundancia. Somos, al parecer, esta es una hipótesis para discutir, pobres porque tenemos una enorme riqueza de recursos naturales, Alberto, y no hemos sabido aprovechar. El tiempo se nos viene encima, Alberto, y gracias por su charla, le escucho con muchísima atención y con preocupación. ¿En qué estado se hallan los trabajos mineros en la provincia de Zamora Chinchipe? ¿Cómo han reaccionado las comunidades de esa zona ante el anuncio del inicio de la minería a gran escala? Bueno, estamos viendo que los trabajos están recién en la fase de exploración. No ha empezado todavía la fase de explotación, los contratos no han sido firmados, no tenemos los suficientes estudios. En el caso de Mirador, por ejemplo, se ha hecho un análisis muy interesante en el caso del proyecto minero de cobre en Mirador sobre el estudio de impacto ambiental, y resulta que el estudio de impacto ambiental es muy flojo, muy malo, de muy mala calidad. No tienen estudios, por ejemplo, sobre series históricas de las lluvias para poder determinar la magnitud de las obras que hay que hacer. Porque mire, el material que se saca de la mina, no solo que es del gran agujero, en el caso de Mirador, que es a cielo abierto, sino que ese material tiene que colocarse en otro lado. Y hay un proceso de separación, un proceso previo para llevarse lo mejor del material,
que se lo va a procesar en China o en cualquier otro país, ya no lo vamos a procesar acá, ¿ya? Entonces queda parte del material ahí, vienen los diques de desechos, de relaves. ¿Qué magnitud va a tener eso? Hay que estar preparados a la peor lluvia posible para que no haya una sola contaminación. Y no me vengan el cuento que la nueva tecnología resuelve los problemas. Ya vimos lo que pasó en el Golfo de México con la British Petroleum. Ese cuento de creer que la minería moderna, la minería moderna minimiza o reduce prácticamente todos los impactos ambientales, es como que nos quieran decir que ya Drácula se ha vuelto vegetariano y le encarguemos el cuidado del banco de sangre. Eso está bien ya para que engañen en otros sectores. La mega minería impacta de una manera espectacular. Y eso es algo que hay que asumirle con responsabilidad. Alberto, aquí describo una paradoja y vamos terminando. El gobierno ha publicitado constantemente su interés por cambiar radicalmente el modelo extractivista. Sin embargo, en la práctica hace lo contrario. Bueno, si en realidad lo que tenemos es un neoextractivismo. Yo aquí ya soy muy claro al respecto. Aquí no hay ningún socialismo del siglo XXI. Lo que hay es un neoextractivismo del siglo XXI. Es todo. Con algunos cambios importantes en relación al anterior extractivismo. Les soy muy franco. Es importante, por ejemplo, una mayor presencia del Estado. Una mayor participación en la renta petrolera o la renta minera, una priorización de esos recursos para atender las demandas sociales, la obra pública, me parece muy bien, pero en esencia el extractivismo no ha cambiado. Seguimos atados a las demandas del capital transnacional, seguimos inmersos en economía mundial de una manera dependiente, países producto. ¿Cuándo vamos a ser país inteligencia? Así no se camina para ser un país de inteligencia. País producto versus país inteligencia. Ese es el reto del país. ¿Cuándo vamos a ser país de inteligencia? Yo le puedo dar ya casos. Se va a construir la ciudad del conocimiento. Sobre pues, eso Alberto, también podríamos discutir algún rato. Yo creo que no es la mejor solución. Hay un caso uruguayo similar que no dio los resultados esperados. No es fácil, no es cuestión de forzar eso. Sería preferible fortalecer las redes entre las universidades existentes en el país, los centros pocos que hay de investigación y algunos estamentos de la actividad productiva para tener una red que permite ir construyendo sistémicamente conocimiento y podernos volver competitivos como país. No es cuestión de tener guetos de sabios. No. El país tiene que abrir la puerta a otra forma de conocimiento, sin olvidarnos los conocimientos ancestrales. Sáqueme de una curiosidad de Alberto. Los saberes ancestrales más que conocimientos. ¿Qué destino tendrán las regalías anticipadas que va a recibir el gobierno de Correa? La inversión pública, la obra pública, algo directa o indirectamente servirá también para seguir haciendo propaganda y haciendo campaña. Yo veo que eso es así. Y lo que me preocupa adicional, se sigue manteniendo la misma lógica tradicional de la actividad petrolera. Ustedes no sé si han reflexionado y la gente que nos escucha ha reflexionado. Nosotros ya hemos asumido como normal, por ejemplo, que por donde pase el OCP suceden cosas buenas. Es tarea del OCP regalar unas ambulancias, es tarea del SP dar escuelas, es tarea del SP mejorar las carreteras. No, es tarea del Estado. El Estado tiene que asumir eso. Y ahora vemos a las empresas mineras. ¿El Estado no lo está haciendo actualmente? Trata de hacerlo mejor que antes, y no tengo por qué negar eso. Pero el Estado está permitiendo que las empresas realicen obra social. No, eso no tienen que realizar las empresas. ¿Qué se hace en uno de los cantones? Este rato se me escapó el nombre, cerca de Quimsacocha. La empresa I Am Gold ha construido ya el edificio de la presidencia de la Junta Parroquial. Tremendo edificio de varios pisos. Eso no es tarea de la compañía. La compañía está dando obra pública, inversión social. Esa no es tarea de la compañía. Esa es tarea del Estado. Se está y además las compañías saben por qué lo hacen. Pero por supuesto que es el mecanismo para romper a las comunidades. Claro. ¿Ya? Y lo lamentable es que se siga tolerando este tipo de situaciones. Yo siempre he pensado al respecto. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía no se logra una adecuada participación del Estado en la renta minera o en la renta petrolera. ¿Cuánto pagan, para volver al ejemplo de Noruega? ¿Creen ustedes que las empresas mineras, las empresas petroleras de Noruega son las que realizan la obra social? No realizan ellos, es el Estado. ¿Cuánto paga una empresa petrolera en Noruega de impuesto a la renta? 74%. 74%. Y no hay empresa petrolera que no quiera estar en Noruega. Esas son las realidades. Porque hay instituciones que funcionan. Seguridad jurídica en términos amplios. No solo para la empresa, para el Estado, para la comunidad. Y nosotros tenemos que garantizar la cuarta pata de la seguridad jurídica, la seguridad para la naturaleza.
tenemos derechos de la naturaleza. Seguridad para la empresa, seguridad para el Estado, seguridad para las comunidades, seguridad para la naturaleza. Escuchándole, y gracias por su presencia, Alberto, escuchándole con muchísima atención y con preocupación, veo que usted tiene material suficiente para la próxima campaña política, ¿no? No, estoy trabajando en esto en el mundo académico, estoy discutiendo, estoy conversando con la gente y también recorriendo las comunidades y hablando con la sociedad, porque hay que abrir todos los espacios posibles. No podemos embarcarnos con la misma novelería que hace 40 años, el próximo año son 40 años de que empezamos a exportar petróleo, ahora con la megaminería y creer que va a resolver nuestros problemas. Si se lo va a hacer, al menos déjenos el derecho a discutir. Exacto. Y que tengamos derecho a expresar nuestros criterios en contra. Yo personalmente creo que la megaminería va a ahondar los problemas, no los va a resolver. Se pone el ejemplo de Perú, que crece de una forma espectacular, pero ya tiene los problemas sociales. Sí. Más del 50% de los conflictos sociales en el Perú, que son muchos, tienen que ver con minería y con problemas ambientales. El reciente caso de Cajamarca, ¿no? El reciente caso de Cajamarca. Tienen que ver con problemas ambientales y en su mayoría con minería. La minería no es la solución de nuestros problemas. Yo le concedo a usted, Alberto, toda la credibilidad del mundo porque sé de su seriedad, pero en su visión no hay una percepción apocalíptica. No, de ninguna manera. Yo no soy apocalíptico, yo estoy poniendo argumentos, quiero oír argumentos, no amenazas. Quiero oír razones, no sin razones e insultos. Quiero que nos sentemos, en lugar de llegar a los epítetos con los cuales se trata de desprestigiar a quien critica, con razones, simplemente dialoguemos y veamos si la sociedad quiere o si la sociedad no quiere. Interesante resultaría una charla entre usted y el presidente Corrientes, el presidente Correa Alberto Acosta, sobre estos temas, Sí, al margen de los adjetivos calificativos, de las amenazas y etcétera. Pero sin lugar a dudas, lo que hay es que abrir la puerta a ese debate. Y el debate implica saber escuchar, Diego. No oír. Este rato acaba de pasar un coche por acá abajo. Oímos, no le escuchamos. Porque no nos dice nada. Pero yo sí le escucho lo que usted me pregunta. Yo sí escucho sus opiniones. Yo valoro sus... Puede estar en desacuerdo. Pero yo le escucho y proceso lo que usted dice en función de mis argumentos. Yo puedo revisar mis argumentos o fortalecer mis argumentos y tratar de convencerle. Si no nos ponemos de acuerdo, busquemos otros mecanismos. Muy bien. Una consulta nacional. Lo que me parece básicamente una consultas actitud básicas democrática, una actitud democrática. No, muy bien. Alberto, gracias, muy gentil, Diego. gracias por estar en el programa. El tema general del Ecuador inicia la minería a gran escala. Con nosotros el señor economista Alberto Acosta, el ministro de Energía y Mina, pero yo diría fundamentalmente un académico. Muy buenos días.